hemos traído hasta ahorita ya 4 capítulos y una introducción general. Así, a grandes rasgos, podemos decir que el inicio, como introducción, marcamos que el tiempo de consejería tenía que tener una base sólida hacia atrás sobre la perspectiva que tenemos de acuerdo a la Biblia del ser humano, que el ser humano es creado a imagen de Dios, que por lo tanto no solamente se le trata con respeto, sino que tiene posibilidad de mejorar, de ser restaurado, hay una posibilidad de cambio, no es, ningún ser humano es un caso perdido, entonces por eso es la consejería bíblica. Entonces el ser humano está creado a imagen de Dios y tiene esa posibilidad de ser nuevamente restaurado, no importa qué problemático esté la situación, ¿verdad? Dijimos también que íbamos a evitar cualquier cosa de clasificaciones, que a veces ayudan, normalmente los psicólogos tienen sus clasificaciones, pero la vida es más compleja. Las clasificaciones normalmente son para tratar de simplificar un poco la realidad, pero las realidades son complejas, son diversas, y aunque una persona, digamos, tenga depresión y otra también, no son iguales, cada quien es diferente y tiene problemáticas diferentes, aunque hay algunas similitudes. Dijimos que entonces teníamos que tener también una perspectiva correcta de Dios, de la palabra, de la iglesia, del trabajo de la iglesia, de tal manera que nosotros sabemos que una persona, como dice Efesios, introducida en la iglesia, entra en un proceso de restauración donde dice que unos a otros nos vamos restaurando hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Que ese es un trabajo corporativo, no solamente de los pastores, sino es la vida de cuerpo, ¿verdad? Que vamos siendo restaurados a la madurez. Entonces dijimos que el objetivo de la consejería es eso, llevar a las personas hacia la madurez, no precisamente por el proceso de consejería, sino por el proceso de discipulado. Y la madurez especificamos un poco más y dijimos que consistía en el desarrollo de 3 virtudes cardinales en el cristianismo, que las tenemos aquí en los pendones, que es la fe, la esperanza y el amor. Entonces una persona desarrolla su vida en madurez cuando crece en la fe, en el amor y en la esperanza. ¿Sí? Esa es la manera en que el apóstol Pablo nos lo muestra en las epístolas, de ir creciendo a madurez, no en conformidades externas o en lineamientos de cosas externas, que esas nada más sirven luego para controles legalistas en las iglesias. No es eso, sino fe, esperanza y amor. Una fe que lleva a la persona a confiar en Dios en medio de las circunstancias que está atravesando, esperanza que le lleva a tener gozo, que es ese sentimiento de que todo va a estar bien con Dios, que de alguna manera sabe que hay esperanza, que no es el fin, y amor, que le lleva a una buena relación con Dios, pero también unos con otros, ¿verdad? Que le lleva entonces a tener una dinámica benigna, de perdón, de misericordia, de bondad, de transformación. Entonces ahí habíamos hablado, así a grandes rasgos, que el trabajo de consejería bíblica era un trabajo como el que le decía el apóstol, el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, de apacienta mis corderos, ¿verdad? Que iba a llevar un trabajo arduo, y luego Pedro le dice a los otros pastores que lo hagan de buena gana, con ánimo pronto, no por dinero, y que al final va a aparecer el príncipe de los pastores, ¿verdad? Y él les recompensará. Entonces, algo así lo vimos en general. Luego desarrollamos lo que ellos ponían ahí como la metodología, y la metodología consistía en 3 pasos, que era escuchar, considerar o reflexionar sobre lo que se escuchó y entonces hablar. Y en los 3 pasos de la consejería, ellos dicen que en cada uno de ellos tenemos que estar atentos a 4 cosas: cómo las personas responden a Dios, cómo responden a otras personas, cómo responden hacia sí mismos o qué piensan de sí mismos, y cómo responden o cómo piensan de las circunstancias en las que se encuentran.
Entonces dice, cuando escuchas, viene toda la información mezclada, tú tratas de detectar qué piensa de Dios, qué piensa de sí mismo, cómo se expresa de otros y cómo se expresa de las circunstancias. Y luego cuando estás reflexionando, también reflexiona sobre las mismas 4 áreas. Y cuando hables, dice, da una respuesta también que tenga que ver con las 4 áreas, ¿verdad? Básicamente esa era la metodología, es más o menos sencillo, ¿no? ¿Qué piensa de Dios, qué piensa de sí mismo, qué piensa de otros y de sus circunstancias? Y la Biblia tiene algo que decir al respecto. Ahí dijimos que creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, es decir, que la palabra de Dios tiene respuesta, tiene algo que decirnos con respecto a nuestras situaciones de la vida, todas. Y dijimos que la palabra de Dios nos va a llevar incluso a Jesucristo, que Él es como el objetivo, pero también el medio de la restauración. Somos restaurados en Cristo. Entonces ahí estaba el énfasis. La última ocasión dijimos que nos teníamos que preparar para la reunión inicial y íbamos a ir bien preparados para la reunión inicial en 4 aspectos. Que yo ahorita ni los recuerdo, pero ustedes sí, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El cuarto era encargar tarea. Encárgale tarea, ¿sí? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Y el primero qué era? Confianza. Sí. Establecer ahí un vínculo de confianza y ahí había un trabajo que hacer. Definitivamente si te buscan, muy probablemente es que ya te vieron en la iglesia o en la familia, en el barrio, en el trabajo y hay un poquito, pero la persona viene con cierta reserva de si va a ser enjuiciado o cómo va a ser tratado, si dice o no dice lo que va a decir. Entonces viene ahí un poquito desconfiado y hay que crear esa confianza, ¿verdad? Con respeto. A ver, díganme los siguientes 3 pasos. Confianza. Misericordia. Ajá, sí. Ok, esa es en la parte de confianza, misericordia, amor y respeto, en establecer ese vínculo. Ese es el primer paso. Analizar el problema. Ese es el segundo. Entonces, inmediatamente, después de saludar y con toda cortesía, decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y ahí dijimos que nos iba a servir hacer algunas preguntas, que había por ahí una persona que nos decía, haz preguntas de profundidad, como, ¿en qué te puedo ayudar para entrar al problema y no llevarte 5 horas cuando las primeras 4 no, la otra persona no sabía cómo iniciar y luego al final ya te dijo a lo que venía, ¿verdad? Pues, ¿en qué te puedo ayudar? Y había por ahí 4 preguntas que nos ayudó uno de los autores de sus libros de consejería, que era muy sencillo porque era ¿qué has hecho? A, C, C. Acciones. ¿Qué has hecho? Afectos, acciones, Afectos. condiciones, corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? C y C. ¿Y cuál es el deseo de tu corazón? Ok, entonces ahí tenemos que, ¿qué desea tu corazón? Bueno, esas ¿Cuál van a es el ser. deseo de tu ¿Cuál corazón? es tu corazón? ¿Cuál es el? ¿Y la otra? Y ahí con esas 4 preguntas, aparte de la inicial, que la inicial es ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué has hecho? Ok, ahí está la C de cognición. Sí. Entonces tenemos ahí 5 preguntitas que nos permiten empezar el diálogo y que la persona con una pregunta abierta pueda decir lo que tiene que decir, y nosotros vamos a ir con una predisposición a escuchar, no a hablar, porque siempre queremos hablar. Perdón, pero realmente necesitan ese orden, como por ejemplo, como yo los puse, ¿qué has hecho? ¿Cómo te sientes? ¿Qué deseas? ¿Qué piensas? Y al final, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿O se puede...? No, la verdad es que puedes escoger una sola pregunta y ya empezó a hablar, listo. Okay. Pero si no empieza a hablar, formulas la pregunta de otra manera. ¿Qué has hecho? ¿O cómo te puedo ayudar?
y no sabe muy bien. Bueno, ¿y cómo te sientes? Y a lo mejor todavía no. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Ay, se suelta. Entonces, alguno va a empezar a hablar con alguna de las preguntas. No son necesarias todas, pero es necesario que nosotros las tengamos todas claras para poder decir si va a responder por acciones, por pensamientos, por deseos, por sentimientos. Somos diferentes las personas, entonces, como yo no sé cómo es la otra persona, pues escojo una pregunta. Si ya empezó a hablar, pues ya para qué hago las otras, ¿verdad? No son necesarias, ¿sí? Pero si no habla, tengo otra pregunta. Y si no habla, tengo otra pregunta, tengo otra y tengo 5. Entonces, con alguna, algo... Preguntas abiertas dejan la posibilidad de que la persona hable mucho, Sí. ¿verdad? Y según los psicólogos tenemos ya otra vez las clasificaciones. Diferentes formas de responder y algunos van a responder cuando digas pensamientos o sentimientos o deseos o acciones. Ellos hacen clasificaciones y dicen que con eso más o menos englobamos los diferentes tipos de persona y cómo van a responder. Hermano, Sí. ¿quieres que te prepare un cafecito? Estoy bien, gracias. ¿De veras? No, estoy bien. Que nos vas a dar todos con la fiesta. Yo aquí tengo papaya. ¿Un refresco? Voy a comer. Digan ustedes punto 1, 2, 3 y 4. Primero, establecer este vínculo. Segundo, analizar el problema. Tercero, Ofrecer esperanza. ofrecer esperanza, no condenación. Con la palabra de Dios. Necesariamente con la palabra de Dios para no ser superficiales o simplistas. ¿Y la cuarta? Establece expectativas. Establecer expectativas, que ahí dijimos que tenía que ver alguna tarea de tipo disciplina espiritual. Las básicas son la lectura de la palabra, la meditación en la palabra y la oración. Esas son las básicas. Hay otras que se pueden agregar, pero esas son básicas, ¿sí? Y dijimos que se iban a programar las siguientes sesiones. Ahí se iba a quedar ya cuando se iban a volver a ver. Y las siguientes sesiones para que no pasara de 5 sesiones máximo. Ahí les decía que la consejería no es la forma habitual de tratar con los creyentes, sino que es una anomalía y la forma natural o el estado natural del creyente es el discipulado. Entonces la idea es que la persona salga de su momento de crisis para que se enrole en el discipulado y siga creciendo a la madurez, pero ya en un estado no de crisis, sino un poco más tranquilo, donde él pueda con otros creyentes estudiar, preferentemente un discipulado grupal, ¿sí? Donde haya 10, 8, 12 y ahí puedan seguir estudiando la palabra y creciendo, ¿verdad? Entonces ese es el estado normal del creyente, es el discipulado. La consejería, breve, al grano, al punto, y no crear dependencias haciendo una consejería por semanas y semanas y meses y la persona se hace más bien dependiente. La persona debe después de una sesión, superar alguna crisis, la siguiente crisis que afronte debe de tener un poco mayor de madurez como para enfrentarla él solo. Si no puede, pues va a haber otro tiempo de consejería en algún otro momento, pero después va desarrollando su madurez para que él solo las enfrente, que esa es pues el deber ser de una persona madura, una persona adulta, ¿sí? Entonces, esa es la idea. La idea es que crezca y vaya al discipulado. Esa es la reunión número 1, que dijimos que la teníamos que tener bien planeadas porque esa es una reunión de mucho nerviosismo, donde el consejero está nervioso y el aconsejado también está nervioso porque ¿y qué va a decir? ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué le voy a decir? Y si me dice y si no, y así. Entonces están todas esas cosas así abiertas, así que si no vamos preparados, pues puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, ahora vamos al capítulo 5 que se llama Trabajando para el cambio. Y igual vamos a tener
4 aspectos. Trabajando para el cambio tiene que ver de las reuniones que están en medio. Vimos la número 1, trabajando para el cambio sería la reunión 2, 3 y 4, digamos, que hubieran 4, a lo mejor nada más va a haber 2. Trabajando para el cambio son las reuniones de en medio. Luego vamos a tener un capítulo para la reunión final, cuando ya cerremos, porque hay que cerrar, ¿sí? Entonces, trabajando para el cambio vamos a tener también 4 aspectos claves. 1, actualizar información. 2, preguntar por las tareas asignadas, el trabajo espiritual. 3, seguir examinando inquietudes. Y el 4, ofrecer remedios redentores. Entonces, tenemos esos 4 ¿Seguir aspectos. examinando qué? Seguir examinando inquietudes. Es el 3. ¿El primero cuál es? Actualizar información. El segundo, preguntar por las tareas asignadas. El tercero, seguir examinando inquietudes. Y el cuarto, ofrecer remedios redentores. Con esos 4 va a ser la misma mecánica para las reuniones 2, 3, 4. Es la misma, los mismos 4 puntos. Esto es lo que nos vamos a enfocar, procurando que eso no nos lleve más de 1 hora, máximo 1 hora y media con una persona. No son reuniones maratónicas, no es el deseo de abrumar a la persona, sino que más bien sea muy enfocado, ¿verdad? Y la consejería le sirva como para él ampliar su panorama de la situación, ¿verdad? La primera, actualizar información. Nos dicen aquí los autores, pedirles información actualizada en cuanto a cómo les está yendo, les permite expresar lo que es más urgente para ellos. Entonces, el primer paso es preguntarles cómo les está yendo. ¿Sí? Eso les permite que nosotros escuchemos qué es lo más urgente que traen ahorita en la cabeza. Entonces ahí vamos a hacer algunas preguntas útiles. Y las preguntas pueden ser repetitivas, no tenemos que hacerlas todas como comentábamos ahorita, sino a lo mejor una de ellas y ya es la que pegó, y si no, hacemos todas hasta que la otra persona les responda, ¿verdad? Explícame cómo te ha ido esta semana con respecto a algunas de las cuestiones que hemos discutido. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo te ha ido esta semana? Pero con respecto a lo que estamos hablando, no nada más me digas, no, pues en el trabajo, ahorita ando con mucho trabajo, y empieza a hablar del trabajo y se destapa hablando del trabajo, y es enfocarlo, ¿verdad? O hablando de otras cosas y otros asuntos, porque no saben cómo entrar al momento, ¿verdad? Siempre es un momento crítico. Siguiente pregunta, ¿cómo llevas la situación? ¿Estás animado o desanimado? Que tiene que ver con sentimientos, ¿verdad? ¿Cómo llevas la situación? ¿Estás animado o desanimado? Y ya la persona va a hablarte del problema más urgente que tiene en mente. La siguiente que nos ponen aquí es, ¿en esta última semana has pensado algo o has conseguido algún logro al respecto? Se los puedo pasar por mail también si quieren. No. Entonces, aquí tiene que ver con pensamientos. En esta última semana, ¿has pensado algo o has conseguido algún logro de cambio al respecto? Otra, ¿han surgido algunas situaciones relacionadas con lo que hemos estado hablando? Entonces, ahí depende del problema. Es como que se ha vuelto a presentar. ¿Ha surgido algo relacionado otra vez? Entonces, dependiendo de cuál sea el problema, ¿verdad? ¿Y ha sucedido algo durante esta semana que pienses que sea útil tratar? Y así ya la persona se enfoca a lo urgente, ¿verdad? ¿Hay algo de esta semana que creas que sea útil tratar? Y escuchar para actualizar la información. Lo que viene a partir de estas preguntas abiertas redirige la trayectoria de la sesión, te ayuda a llegar a conocer mejor a la persona. Entonces, depende de lo que diga, es para donde se va a orientar la sesión en la que estás, porque va a ser el punto o los puntos más urgentes desde su perspectiva, ¿verdad? A veces no saben exactamente
por dónde entrarle o están muy abrumados y no saben exactamente, pero la idea es que estas preguntas y la plática les ayuden a despejar un poco la mente y poder platicar más enfocados y darse cuenta de qué está sucediendo. Y siempre al escuchar, dijimos Dios, sí mismo, otras personas y las circunstancias. ¿Sí? Bueno, ahí actualizar información. ¿Alguna pregunta? Esto es necesario siempre porque los problemas pues son dinámicos, como la vida es dinámica y los asuntos crecen, se modifican, se amplían o se disminuyen y toman su curso, ¿verdad? La vida no está estática como de la semana pasada y asumiendo que todo sigue igual. Entonces, si hay un dinamismo, entonces por eso hay que actualizar información. Me imagino que, por ejemplo, puede ser para una pareja de esposos, ¿verdad?, que tengan problemas, pero es conveniente que estén juntos porque si tienen ellos problemas entre sí y se presta discusión, o es preferible individual. Pues no sé yo. Yo digo porque, bueno, yo tengo unos sobrinos que siempre están de pleito y me buscan ay tío, aquí estoy, pero no son creyentes, pero... Las circunstancias pues son de todo tipo, ¿no? Sí. Ahí está difícil, pero tendríamos que decir, a veces sí y a veces no. Entonces depende de cómo se vea la situación, pero a veces dices, sí, está bien, y a veces dices, no, ¿sabes qué? Mejor platicamos separados, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Sí, está bien. Okay. O a veces dices, yo platico con él, y que alguien más platique con ella, o vamos a repartir las cosas, o no sé, a veces sí, a veces no. No puedo estar muy seguro de qué, pero la consejería dijimos que se iba a presentar normalmente en los tiempos de crisis, de cambio, como el paso de la niñez a la adultez, que hay una etapa de adolescencia, el paso de la soltería a estar casado, o el paso de estar casado a estar con hijos, o el paso de dejar de tener hijos porque ya se fueron, a veces la soltería, a veces el paso de la vida a la muerte, ya cuando alguien está a punto de morir. Y si a todas esas transiciones le agregamos las crisis que vienen por guerra, por hambre, por despido en el trabajo, por enfermedad, entonces ya se junta un buen tiempo de crisis, ¿verdad? Porque el ser humano está así, pero no le podemos sacar la vuelta a esos tiempos porque esos tiempos son nuestra vida. Esa es nuestra vida, no podemos estar esperando cambiarla un día. Creo que hay un punto en cuando nosotros necesitamos de esa consejería y luego Dios nos va llevando al trayecto de nuestra vida, ahora nosotros a poder ayudar a otros y ahora nosotros dar esa consejería, pero muchas veces la necesitamos nosotros. Y en ese punto donde empieza estos primeros pasos, el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a dar mucha claridad. A veces nada más al empezar a platicar o empezar la persona que necesita la consejería a desahogarse o la persona de enfrente empieza a platicar otro panorama y Dios ya está actuando ahí de una manera asombrosa. Y todavía, aunque estamos haciendo humanamente algo, Dios está haciendo lo sobrenatural y se sorprende uno porque dices, ¿cómo Dios lo fue encaminando algo? Y a veces en los primeros pasos ya viste los siguientes, ¿verdad? Sí, entonces hay cosas que nos ayudan a nuestra propia vida, que luego nos ayudan para ayudar a otros también, ya sea consuelo o ánimo o tristezas, es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Al estar en estos aprietos, dificultades y temor de muerte, nos permite consolar con la misma consolación con que Cristo nos consoló a nosotros. Y así tenemos de pronto a alguien que ya dejó la bebida, aconsejando a alguien que está en medio de ello queriéndolo dejar, o algún joven o señorita que sus padres se divorciaron, ayudando a alguien que está también joven viendo a sus padres divorciándose.
o alguien que no puede tener hijos hablando con alguien que tampoco puede tener hijos, o así, en las diferentes circunstancias. Unos nos ayudamos a otros en diferentes tiempos. Sí. Bien. José Luis, hay circunstancias ahorita que mencionaba Juan Alton, que él tiene un sobrino. Sí. Yo creo que todos estamos en esa misma situación, porque tenemos así familiares que en un momento dado, pues, casados con problemas y todo eso. En un momento dado necesitar el consejo, una dama, ¿verdad? La sobrina o el sobrino, ¿verdad? Pero ahí es conveniente que la consejería se dé también así, estando en pareja, ¿verdad? O decirle a la mujer, bueno, tú allá con la sobrina, ¿verdad? Y yo acá con el sobrino. Es una situación quizás, no sé, no sé cómo manejarla yo, no sé cómo la manejarías tú, no sé cómo se deberá de manejar en un momento dado, ¿verdad? Porque debe haber circunstancias o situaciones muy complicadas, ¿verdad? Sobre todo así en una pareja. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Pues, ¿qué piensan los demás? ¿Qué es lo aconsejable? A lo mejor, ¿Qué es lo que debería de hacer una persona madura? Yo pienso que a lo mejor sería lo ideal primero hablar con uno y con otro, ¿no? O sea, a ver qué, a lo mejor es algún detalle no muy complejo y ellos lo están haciendo muy grande, ¿no? Pero si los dos al mismo tiempo, pues a lo mejor va a ser perfecto, ¿no? O sea, o por ejemplo también entre hermanos, porque esa misma persona tiene un problema con su hermana y ella dice que la hermana es la que tiene el problema de que no le habla, y la otra hermana dice que tiene el problema de que no le habla la otra hermana. O sea, ¿cómo descifrar quién es la que tiene el problema? Pues está muy padre, ¿verdad? a lo mejor pienso que en un matrimonio, como el hombre es la cabeza, pues bueno, se supone que es la responsabilidad del hogar. Yo creo, a lo mejor, yo opino, no sé, primero hablar con él y después hablar con la esposa, ¿no? Yo creo, bueno, al menos en un matrimonio, ¿verdad? Yo aquí en este caso digo que a veces sí y a veces no. Entonces depende de lo que suceda en ese momento, y en ocasiones depende de la naturaleza del problema, depende de las personas. Entonces es difícil. Lo mejor es cuando te piden consejería o tú quieres aconsejar a alguien, pasar primero un tiempo de oración y luego ya, y encomendarte a Dios y decir, esto es lo que voy a hacer. Cuando alguien más me dice, oye José Luis, ¿por qué hiciste eso? Es lo mejor que se me ocurrió en esa circunstancia, es lo más claro que pensé en ese momento y es lo que yo creí que era sabio hacer. ¿Qué es lo que hago? A veces, en rasgos generales, con toda discreción, lo comento con Carlos, que es compañero del ministerio. Oye, voy a hacer esto, ¿cómo ves? Creo que esta es la mejor forma de tratarlo y así. Ok, pues adelante. O no hagas eso. Entonces, yo lo comento con alguien más que es mayor en edad y en experiencias en el ministerio, así que esa es una cosa. Pero si alguien me pregunta en cualquier situación que hemos tratado o que he tratado, y me dice, oye José Luis, ¿por qué hiciste o por qué trataste? Es lo más claro que pensé en esa situación, en ese momento, en esa circunstancia. Después de estar orando al Señor, esta fue la ruta de acción que yo tomé, y por eso actúo así, y así traté el asunto. ¿Sí? ¿Por qué lo trazaste así? Por esto. En las cuestiones que tienen que ver con la iglesia, nunca los trato los asuntos solo. Para eso hay un grupo de ancianos. Entonces, cuando los asuntos requieren la intervención de algo en la iglesia, es el grupo de ancianos, nunca es algo personal. Pero cuando hay situaciones así de consejería, de primo, sobrino, pues yo voy y hablo, ¿verdad? Y sí, oro al Señor y digo, ¿cuál es la situación mejor? ¿Cómo puedo ir y hablar en esta situación? Porque no todas son de
de facilidad, así de que te dan una semana para estar pensando y orando. Entonces la llamada surge en la noche, la crisis está en ese momento y el tiempo de oración es nada más en el camino y es lo que vas pensando, decidiendo, pensando que es con la guía de Dios, pero las situaciones son diferentes, no es sencillo. Hay crisis muy sencillas que sí se pueden tomar un tiempo, pero hay otras que son de momento. Sí, no puedes detenerte y decir lo veo mañana. Entonces, eso se trata ahí. Hay algo que pasa de una manera natural, que cuando una persona pide consejo o está en una situación y después queremos decir así desprevenido, oras al Señor en el trayecto, pero cuando la persona, a veces si es un problema con otra persona, quiere hablar a veces solo, y pues está bien porque puedes oír las dos partes, pero yo me he fijado que a veces la persona ya cuando se desahoga, aunque no le des la solución en ese momento, el haberlo escuchado y decir voy a orar, como que se quita el peso y te permite decir vamos a orar. Y pues creo que la escritura dice, o sea, si hay dos, ponerlos con un testigo, pero ya es como se vayan dando las circunstancias. Pero, porque yo lo he visto, o sea, ¿qué pasa? Ya la persona te dice, y hasta parece que se arregló el problema sigue igual, pero lo que quería era externarlo. O que alguien les deja ver qué voy a hacer, voy a orar, y pues ya el Señor es el que va a guiar. Vamos a continuar y ahorita seguimos comentando. El número 2 es pregunta acerca de las tareas asignadas. Esto te ayudará a valorar cómo la tarea ayudó a la persona a entender mejor su propio corazón y a ver a Cristo en medio de sus problemas. El trabajo o la tarea más común es el estudio de un pasaje significativo de la Biblia y la meditación acompañada de oración. Entonces a la persona le encargas en la primera sesión meditar sobre un pasaje. Habíamos ya hablado de algunos pasajes que nosotros tenemos que tener bien estudiados en Job sobre el sufrimiento, en Salmos sobre las diferentes circunstancias de la vida, en Proverbios también para sabiduría de la vida y el trato con unos con otros, de Eclesiastés y los asuntos que tienen que ver también con las injusticias de la vida y la depresión, y Cantares con los asuntos familiares o matrimoniales. Agregaba yo nada más por ahí el Sermón del Monte, que siempre es muy claro también si podemos explicárselo, y la idea es que él pueda meditar en ello, escoger de ahí alguno de estos pasajes y esta persona va a leerlo, a meditar, a orar. Básicamente revisar las tareas asignadas es una buena manera de enseñar a una persona a leer bien la Biblia y aferrarse a su sabiduría en su vida cotidiana. Si no preguntas por estos trabajos, lo que demuestras es que no crees que sean tan importantes. Y muy pronto él también va a considerar lo mismo, de que no es tan importante. Y sí son importantes. Nosotros creemos que si hay algún cambio o progreso en la vida espiritual, tiene que ser por un ejercicio espiritual. Que cuando ellos leen la palabra y meditan en ella, realmente ahí está el camino de la transformación y la restauración. Creemos que cuando oran realmente Dios contesta la oración y suceden transformaciones. De otra manera le estaríamos diciendo, sabes que la oración y la lectura y la meditación en la Biblia no es muy importante, vámonos a lo bueno, a lo que venimos. Pero eso es lo importante. Entonces la persona tiene que escuchar que tú le preguntes sobre el trabajo asignado. ¿Cómo te fue con el pasaje? ¿Qué te dijo Dios? ¿Estuviste orando al respecto? Pero ten paciencia. Algunas personas encuentran la vida tan abrumadora que no pueden encontrar tiempo para hacer la tarea asignada. Puede ser. O tal vez la tarea no fue realista y fue demasiado. Oye, léete esto y medita en el ejemplo de Job. Lee Job y son 42 capítulos. Y entonces, entonces medita y reflexiona en ellos. Si no, es que, pues, ¿qué pasó? Entonces, y algunos están demasiado abrumados que no encontraron ningún tiempo para hacer la tarea porque están envueltos realmente.
Si una persona demuestra permanentemente una falta de interés en el seguimiento de su problema, es decir, si continuamente no le interesa y te lo expresa así, de que no lo hizo, que no le tomó mucha importancia a leer o a orar, entonces es el momento de tener una conversación y decirle que no pierda el tiempo, ni te lo haga perder a ti en un proceso que no se está llevando a cabo en realidad. Es como cuando alguien va al médico, pero luego le dan la receta y no se toma el medicamento y luego vuelve ahí y no se lo tomó. Y el médico dice, pues usted está curado, siga su camino, ¿verdad? No, es que no me lo tomé porque me causa mareos. No, es que a mí me hace muchos daños ese medicamento, ya me lo he tomado en otras ocasiones y me causa esto y aquello otro. Pues entonces, pues no me hagas perder el tiempo y tengo otros pacientes y listo, ¿verdad? Entonces, si una persona viene a un tiempo de consejería, pero no quiere hacer las disciplinas espirituales, quiere que tú te lleves tarea, pero él no se lleva tarea, pues entonces le dices, pues ¿sabes qué? Te invito a que vayas al grupo de estudio o que vengas a la reunión de oración y ahí cuentes tus problemas al Señor en oración o que vayas, no sé, a gritar al estadio. Y a lo mejor te va a hacer más bien que venir a estar aquí conmigo una hora por semana, ¿verdad? Y yo puedo usar ese tiempo, no sé, para, pues no sé, estar con la familia o estar con otra persona o hacer otra cosa, ¿verdad? Pero si no lleva a cabo las tareas espirituales, no va a haber realmente un seguimiento. Entonces, pregunta por las tareas era el número 2. El número 3, sigue examinando las inquietudes. Y esto es lo que decíamos, que los problemas nunca son estáticos. Trata de entender cómo el corazón de una persona responde dinámicamente a lo que está viviendo. Cómo está él respondiendo en esa dinámica de la vida. Trata de escuchar con atención, pues las palabras revelan, dice, pueden estar cargadas de emoción, pero revelan también percepciones a veces erróneas o lealtades poco saludables. Las palabras revelan lo que una persona cree y lo que desea y a lo que se dedica. Entonces aquí es el énfasis que ellos hacen es de que una persona va a revelar poco a poco lo que realmente adora su corazón y tiene que ser reorientado a adorar a Cristo, ¿verdad? Que de alguna manera hay algo que le está desviando de la adoración a Cristo. Y entonces básicamente lo que ellos proponen es que los problemas vienen por una incorrecta adoración, un desvío de la adoración a Cristo, de la centralidad de Cristo, y eso nos lleva a estar frustrados por las otras cosas que se adoran o se quieren, ¿verdad? O se desean. Dice, ¿están los valores y creencias de la persona orientados a la adoración a Cristo Jesús o los utiliza en servicio de sí mismo? ¿Cómo sus corazones responden a la vida? La manera en que sus corazones responden a la vida tiene que ver con la adoración. Busca reorientar la adoración de las cosas al Creador. Más o menos esa es como que la idea que ellos están planteando aquí. O adora demasiado a su familia y entonces su frustración viene porque la familia no es como él pensaba, o adora demasiado su trabajo y sus frustraciones vienen porque está dando demasiada importancia a su trabajo por encima de la familia o a sí mismo, etc. Es más o menos del planteamiento que están haciendo, que en alguna parte tiene sus afectos torcidos, que esto es más o menos lo que decía John Piper cuando decía que no deseamos con suficiente fuerza a Dios y que al no desear con suficiente fuerza a Dios nos complacemos con cualquier otra cosa. Dice, el ser humano con un poco de dinero, un poco de sexo y un poco de comida y ya, llenó sus placeres y en eso se deleita y en eso se ocupa y en eso se entretiene y a eso le dedica su vida y ya. Y decía, tiene que estar, y al final, como nos dice Eclesiastés, cada una de estas cosas van a terminar en vaciedad y en problemas. ¿Qué es lo que dijo ahí en Eclesiastés, verdad? Dice, me dediqué a esto con todo mi corazón a trabajar y esto, y vi que era frustrante, vanidad, hartazgo de la vida, y vi todas las injusticias que ocurren. Me dediqué a la risa y a los placeres y al vino y a
las mujeres, y fue a esto, y me dediqué a esto, y fue esto, y así. Eso es lo que va a suceder, y entonces lo que decía John Piper, decía, es que el deleite debe de estar en Dios, y es más o menos la tesis del Eclesiastés, ¿verdad? De otra manera, y es más o menos lo que ellos están tratando de decir con diferentes palabras, de que hay que reorientar la adoración de las personas, de las cosas, al Creador. Advertencias: no te precipites o seas simplista al etiquetar lo que el corazón de una persona está adorando. No hagas conclusiones tan rápidas, es lo que está diciendo. Y la otra, no supongas que la persona es plenamente consciente de lo que lo motiva. A veces no son tan conscientes. Simplemente va a salir ahí en medio de la plática. Y la consejería a menudo aumenta la visión de una persona con respecto a su propio corazón, ayudando a que sea más consciente en cuanto a por qué piensa, siente o actúa de cierta manera. Entonces la persona, al verbalizarlo, platicarlo, tratar de explicártelo, como que va teniendo un mejor panorama de qué está sucediendo, ¿verdad? Lo va viendo desde otra perspectiva, se amplía la visión, y a veces, como decía aquí, no me acuerdo, Juan o Cari, ya no necesita la segunda sesión, ya con esa ya tengo, nada más te platicó y ya lo vio más claro, gracias, ya es todo, vamos a orar y me retiro y listo, y no necesitaba más. ¿Sí? Sigue adelante. Vamos a leer primero a los Tesalonicenses 5:14, si alguien lo quiere leer con voz alta, por favor, que viene en la dinámica de la vida de iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Ok? Entonces dice que al examinar las inquietudes, también nosotros tenemos que, pues, tratar de ver qué es lo que necesita la persona, dice. Así como dice el apóstol Pablo, dice, si es gente ociosa, pues necesita exhortación, ser regañado, ¿verdad? En amor. En amor. Duro. Ah, sin amor. Levántate y vete a trabajar, no le hagas. ¿Entiende? Bueno, es que luego a mí me ha tocado, digo, no creo que sea la única persona que le haya tocado escuchar esto, que te dicen, oye, te encargo un chorro, que ores por mí, por esto. Y ellos ni siquiera oran, o sea, dices tú, oye, quiere que toda la iglesia esté orando por él y él ni siquiera se preocupa por orar, casi creo que ni se acuerda de Dios en la semana, o sea, pues realmente no le importa entonces su necesidad, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que eso es una bendición, ¿no? Bueno, No, mi punto sí, de- no, pero... mi punto de vista. Porque yo creo que Dios se agrada más cuando te preocupas por los demás y después por ti, ¿no? O sea, yo creo, o sea, claro, o sea, uno también le interesan sus problemas y todo, pero yo creo que a veces también no nos tomamos el tiempo de primero orar por los demás. Así es. En mi persona, cuando ha pasado esto, que me piden así, que ore, siempre les animo que claro que sí, con mucho gusto quieres apoyar en oración, pero que lo más importante es primero que él o ella ore, porque Dios quiere mostrarle algo a él. Entonces, si tú no oras y yo voy a estar orando, entonces Dios te quiere hablar algo primero a ti, pero claro que te voy a estar apoyando. Y como que ahí lo comprometes a que tú también vas a orar primero y yo segundo de ti, ¿verdad? Y ahí como que ya, bueno, dices, sí, voy a estar. Y le preguntas, ¿verdad? ¿Estás orando? Porque yo también estoy orando por ti. Ay, ¿cómo somos? A ver, Pedro, ¿qué ibas a decir? Voy a la pregunta de la hermana. Todo tiene que ser con amor porque soy cristiano. No puedo hablar un poco duro, claro, sin malas palabras con la persona. Porque eso es siempre a lo que últimamente me han dicho. Es que no pareces cristiano, por decirme lo que dices. Que a veces la exhortación es más directa. Mira, yo tengo un amigo que lo he estado visitando por años he estado con él, ¿sí? Y él sigue en el alcohol, en el adulterio y todo eso,
y ya la última vez, a lo mejor pasó lo que me estás diciendo, ¿sabes qué? Me estás haciendo perder el tiempo. ¿Sí? Pero ahí sigo, ¿sí? Entonces él me decía, es que no lo haces con amor. O sea, sí lo hago, pues, o sí lo hacía con amor a tu familia y a ti, pero ya la esposa me dijo, ¿sabes qué? Conmigo ya no hables, habla con él. Me parece que le serviría muy bien leer el libro del pacificador, y esa montaña resbalosa. No se los voy a decir porque ese es otro curso y se cobra aparte. Pero también tiene que ver culturalmente, porque a los mexicanos no nos gusta que nos digan, ¿verdad? Y dónde estés, con quién estés, yo recuerdo mucho, por ejemplo, un hermano que trabajaba en el tutelar de menores y cómo le hablaba a algunos muy tranquilito y cómo le hablaba a otros duro, ¿verdad? Ven acá, sabandija, que no sé cuánto. Y yo, ¿por qué? Porque así era, ¿verdad? Porque estábamos en el tutelar de menores y necesitaba hablarle fuerte. Y yo recuerdo algunas cosas así y lo veía. Igual luego hablaba con o personas que estaban dejando el alcoholismo. Era apasionado para hablarles. O sea, no es cualquier cosa. Yo no trabajo así. Sí, no tengo esos trabajos, pero depende de cómo esté la situación. No puedo decirte que sí y que no, pero te puedo decir, a veces sí, a veces no. Ojalá y que el Señor te dé sabiduría en eso. Como Juan el Bautista, ¿verdad? Yo quisiera hacer un comentario. Es que cuando lo dijo mi esposa, yo conocí a él, no lo dijo así, lo dijo, pudiera ser así como medio irónico, ¿verdad? Cuando dices, hay que amonestar a los ociosos, pero con amor, porque ella es dura, o sea, y clara. Pero yo creo que aún en esa dureza está manifestado el amor. Pero también es cierto de que a veces hay necesidad de hablar más fuerte dependiendo de la persona. Pero yo creo que esto siempre es con amor. Porque mucha gente a veces le hablas de cosas muy duras porque la necesidad es tan grande. Vamos, que tú no me hablas con amor, pero la verdad es que a veces quieren que les solapes o que no les hables fuerte porque no quieren salir de esa situación. Sí, la situación más grande, más fuerte que tiene la iglesia para hablar con una persona que no deja su conducta pecaminosa es la excomunión. Es lo que Pablo dice, ser entregado a Satanás. Yo creo que no hay ninguna cosa más dura que esa, que la excomunión de la iglesia. Ya hoy en día cualquiera se va de la iglesia, pero no sabe lo que está sobre su alma cuando la iglesia excomulga, que ese es otro estudio. Pero creo que esa es la parte más fuerte que una persona puede tener sobre sí mismo, que es que toda la iglesia diga, estás excomulgado. ¿Sí? Esa es la parte más fuerte. La gente ociosa, dice Tesalonicenses, necesita exhortación, los cohibidos necesitan aliento, los débiles necesitan ayuda, los faltos de fe necesitan esperanza, los necios necesitan reprensión, los maltratados necesitan protección, el abusado necesita consuelo, y así la lista puede seguir. Entonces, el examinar las inquietudes nos va a llevar a poder responder un poco mejor según lo que veamos que necesita también la persona, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Por eso usaron este pasaje, de responder a la persona según lo que está necesitando en ese momento. Y el punto número 4, ya vimos el número 1, que era actualizar información, porque todo es dinámico. El número 2, pregunta por la tarea, porque es un trabajo espiritual, y si hay alguna posibilidad de restauración es a través de disciplinas espirituales, ¿verdad? Y el 3, examinar inquietudes, seguir otra vez examinando inquietudes, porque los problemas son dinámicos y debe de haber cosas nuevas de repente, o si está todo tranquilo, qué bueno, porque va un tiempo de calma. Y orientarlo hacia adorar a Dios. Sí, ahí tenía la parte de la adoración, ¿verdad? Y ofrece remedios redentores. Dice, gran parte del paso anterior fue descubrir lo que el corazón está adorando. Ahora estamos animando a la persona a adorar a Dios en una situación específica. Que el libro de pacificadores, una de las primeras preguntas que hace
o que la persona se debe de hacer es cómo puedo glorificar yo a Dios en medio de este problema. Estar reorientando a adorar a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios en esta situación? Y eso te cambia la perspectiva de cómo estás enfrentando tu problema. Entonces, esa es una de las primeras preguntas. No te digo las demás porque luego ya no se lee el libro, ¿verdad? Y ese es otro. Y es otro curso. Así es. Ninguna estrategia puede inducir al corazón a adorar. Solamente Dios puede transformar el corazón. Yo no puedo decirle nada más, oye, es que no adores eso, adora a Cristo. Y no importa qué estrategia haga, tiene que ser la palabra de Dios obrando en su corazón, el Santo Espíritu de Dios obrando en su corazón para transformarlo a adorarle a Él. Yo no puedo decirle deleítate en Dios nada más así y transformarlo y esperar que haya una transformación, pero si al Señor le place, transforma su corazón y entonces Él ve las diferencias y puede adorar. Entonces ahí está el enfoque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presentar la palabra de Dios, proclamar a Cristo. Ese es el punto de la consejería. No hay otra manera en que Él pueda cambiar su enfoque de la vida para dejar de adorar lo que está adorando y adorar a Dios. Si no viene Dios con su Santo Espíritu obrando, con su palabra obrando, usando medios ordinarios que somos nosotros para proclamar su palabra, la persona va a seguir corriendo tras su ídolo, tras sus deseos, tras sus pasiones, tras su trabajo, su dinero, el sexo, la droga, el alcohol, la familia, lo que sea, lo que vaya a poner en primer lugar, va a seguir corriendo hacia allá. Y lo único que lo puede detener, transformar ahí en su corazón, es que nosotros proclamamos la palabra de Dios, un medio ordinario, como tú y como yo hablando, leyéndole la Biblia, un medio ordinario, pero usando Dios cosas extraordinarias como su palabra y su Santo Espíritu para obrar en su corazón y entonces atraerlo hacia sí. Ya sea que la persona se convierte a Cristo o que la persona de repente se consagra a Cristo, que si ya era creyente se consagra a Él y ahora quiere vivir para Él, ¿verdad? Pero sería aquí como que iluso decir esta es la estrategia para que cambie de adorar lo que está adorando y adore a Cristo. No tenemos eso en nuestras manos. Lo único que está en nuestras manos es orar por Él y proclamarle la palabra. Es decir, te voy a leer este pasaje de la Biblia y te voy a enfocar a Cristo y te voy a proclamar a Cristo, o si vemos que no es creyente, te voy a predicar el Evangelio. Eso es lo que está en nuestras manos. La transformación esa tiene que obrarla Dios, pero nosotros al menos hacemos lo que tenemos que hacer. Puedes ver la consejería como proclamación de la palabra de Dios para construir la fe en Cristo y que el corazón pueda adorarle. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la esperanza de transformación. Por eso tenemos que estar pues con este background de decir qué dice la palabra de Dios para la vida, ¿verdad? Y de ahí entonces poder compartir. Si no está la palabra de Dios, pues son mis consejos nada más. Oye, no hombre, es que deja el alcohol, te vas a enfermar, estás haciendo daño a tu familia, porque estás con otra mujer, porque esto o lo otro, porque le puedo dar muchas explicaciones y cuestiones de salud, cuestiones de sociales, cuestiones económicas, y puedo darle muchas perspectivas, pero ninguna de ellas es suficiente para cambiarlo, a menos de que le predique la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, deja esa vida promiscua, te vas a enfermar. Pues la gente se sigue enfermando de SIDA y de todas las cosas que hay. Y le digas lo que le digas, él va a seguir en lo mismo. Solo la palabra de Dios lo va a cambiar. ¿Sí? Y pues ahí hay muchas cosas. Algunas estrategias sugeridas, ahí ustedes las leen por favor en el libro.
No es para que se presenten todas, sino son algunas que pueden ayudar. Por ejemplo, una dice, presenta de nuevo a Dios. Y entonces dice, a algunas personas les ayuda que en ese momento tú ofrezcas una perspectiva correcta de Dios. A lo mejor en la plática te diste cuenta de que no tiene un buen concepto de Dios, y tú puedes tomar algunos pasajes y hablar de cómo es Dios. Y entonces a veces una perspectiva nueva de Dios, presentarles nuevamente quién es Dios, les permite salir de donde están. Otro dice, aparta la psicología. Es que no solamente nosotros cuando vamos a aconsejar traemos ya las clasificaciones psicológicas, sino que también los que vienen a ser aconsejados, ya ellos solo están clasificándose a sí mismos y diciendo, es que yo soy así, es que yo soy hiperactivo con tendencias megalomaníacas, con no sé qué, y así dicen, ya se clasificó a sí mismo y ya nunca va a salir de ese problema porque pues Freud o quién sabe quién dijo que no va a salir de ese problema. Pues ya, pues. Entonces dice, aparta, quítales todas esas cositas, deséchalos, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos que pensar muy bien el papel que juegan estas cosas y poder buscar la respuesta en la palabra de Dios. Normalmente las religiones populares surgen porque las personas piensan que, digámoslo así, que la religión formal, nosotros vamos a hablar del cristianismo, digamos que Cristo trata nada más de los problemas de la alta esfera, lo que tiene que ver con el cielo, con el infierno, con mi alma, con la eternidad. Y cuando yo tengo problemas existenciales y quiero saber algo sobre el cielo y el infierno, la eternidad y la vida con Dios, pues yo voy a Cristo. Y luego la esfera baja, todas las cuestiones que tienen que ver con la esfera baja, nosotros las resolvemos con la ciencia. Y decimos, bueno, si es algo que me duele aquí, voy al médico, y si no voy aquí, y yo lo resuelvo con la ciencia. Entonces yo digo, yo confío para la esfera baja en la ciencia, la esfera alta Cristo. Y hay una esfera intermedia, y ahí es donde normalmente crecen las religiones populares, el esoterismo, la brujería, los horóscopos. Esa zona intermedia que parece ser que no la atiende ni la ciencia y pareciera ser como que no la atiende tampoco Dios. Hay una zona alta y una baja, y la intermedia, pues no, es que ve a hacerte una limpia, lee tu horóscopo, busca esto, y entonces ahí se llena de un montón de cosas, y hay que enseñar con la Biblia cómo a Dios le interesa esa esfera media, que sí está interesado en los asuntos de la vida, que si yo estoy soltero, él sabe de eso, que si yo no puedo tener hijos, Él sabe de eso, que si yo estoy casado y tengo problemas con mi esposa, Él sabe de eso y se interesa en eso, que si reprobé, que si me despidieron, que si tengo una enfermedad, que si estoy, todos los problemas que ya dijimos, que si estoy en la adolescencia o que si estoy a punto de morir ya en la vejez, que si tengo el nido vacío, que si tengo todas esas cosas. No tenemos que buscar en la esfera intermedia una religión popular ni tampoco alguna otra parte, y poder enseñar con la palabra de Dios que esa esfera intermedia, ni la psicología ni ninguna otra cosa de estas artes, sino Cristo es el que está atendiendo a eso. Es que estoy ansioso, estoy estresado. A Cristo le interesa eso y puede ayudarte en medio de tu estrés y tu ansiedad. No, es que esto apenas se me quita con una cura en Cancún. Me dijeron que esfoliándome en la arena no se me va a quitar orando y yendo a la Biblia. Eso no es así, o cantándole al Señor en los domingos. Pero esa esfera intermedia, aquí es donde hay que mostrar. Por eso cuando dice aparta la psicología, yo ahí diría aparta la psicología, el esoterismo, las religiones populares, los horóscopos y tantas cosas a las que nos encomendamos en la esfera intermedia. De hecho, Cristo incluso se encarga de la esfera baja también. No lo tocamos ahorita, pero la esfera baja también interviene. La ciencia, de hecho, viene de él.
Viene otros remedios redentores. Desprograma el activismo. Lean ustedes ahí los párrafos que vienen, pero algunas personas necesitan bajarle un poco a las revoluciones. Contrasta suposiciones funcionales y confesionales. Dice, mira, tú dices esto, pero en realidad estás haciendo esto. Entonces, confiesas esto, pero funcionalmente estás operando con esto y tienes que ver cómo eso no cuadra y entonces poder actuar acorde, ¿verdad? Por ejemplo, el decirte que tienes falta de amor es confesional de esta persona, pero funcionalmente él es el que tiene falta de amor. Lo explicamos después, no ahorita. Pero vas a ver cómo sus palabras dicen una cosa, pero la realidad es otra. Confesionalmente está diciendo una cosa, pero él está haciendo otra cosa. Está tirándose a sí mismo. Sí, es como cuando los fariseos venían y le decían, Señor, sabemos que hablas verdad y que no te cuidas de las apariencias. Y pues ya, se estaban viendo en un espejo casi. Entonces cuando viene y te dice, es que tienes falta de amor. Y compadre, te estás viendo en el espejo, cuidado. Y no lo nota, no lo ve, ¿sí? Pero está haciendo algo así. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y dice que tengas contrastes las suposiciones funcionales y confesionales. Otra de las estrategias o aquí remedios dice reenmarcar. Reenmarcar se refiere a que como si el problema fuera un cuadro y tuviera un marco. Y dice, a veces lo que necesitas es quitarle ese marco y ponerle otro. Y ya se ve diferente, ¿verdad? Entonces, a veces el marco de sus problemas lo tiene de una manera y le ayudas a reenmarcar el asunto. Y ya lo ve diferente y entonces ya puede verlo más claro, ¿verdad? Esa es la idea. Ahí lo pueden leer ustedes. Descubrir dinámicas subyacentes, mostrar las consecuencias, confrontar y reorientar y sugerir metas a corto y largo plazo. Esas son sugerencias que ellos ponen aquí como sugerencias redentoras. No las voy a leer todas, son más como para que ustedes las lean tranquilamente y piensen. No es que se vayan a aplicar todas, sino que de ahí dicen, en este caso yo creo que esto me serviría. Es escoger. Luego, para terminar, esta es la reunión 2, la 3, la 4. Se termina, número 1, dando esperanza. Creo que siempre es así, aún en las situaciones más críticas hay algo de esperanza. Y hay situaciones muy críticas de muchos años, muy pesadas, y tal vez sería difícil dar esperanza. Sí, hay situaciones así, no sencillas, pero la palabra de Dios nos dice que Dios es el Dios de toda esperanza. La palabra de Dios es de esperanza. El inicio y el fin es de esperanza, y aún en las situaciones más críticas, como por ejemplo la caída en el Edén, cuando sale el hombre, Dios le da palabra de esperanza. La caída en Egipto, aún y cuando están cautivos, Dios da palabra de esperanza y luego rescata. En la cautividad babilónica, con toda la destrucción, aún así Jeremías, con la calle destruida, los hijos muertos, los jóvenes en las calles, tirados sus cuerpos y todo ahumado, aún así dice que hay esperanza, que el Señor no desecha para siempre y que hay misericordia nueva cada mañana en una situación muy crítica. Y creo que en cada una de las situaciones se ha ofrecido así una palabra de esperanza, en las más críticas que podemos ver en la Escritura y aún en el Apocalipsis, ¿verdad? Hay una palabra de esperanza. Entonces, ofrece esperanza basada, obvio, en la palabra de Dios. Programa las sesiones
con tiempo suficiente entre ellas para estudiar, orar, hablar con amigos y reflexionar. Esto es lo que decíamos ahorita, de que le encargué leer Job y nos vemos mañana. La idea es verlo la siguiente semana. ¿Para qué? Una semana para que haga los ejercicios espirituales, para que ore, para que lea, para que hable con amigos, para que reflexione, que tenga ese tiempo. Y si es necesario 2 semanas, nos vemos en 2 semanas. Pero hay tarea, hay objetivos, ¿verdad? O en una semana hay objetivos. Y dice que aquí hay algunas preguntas para tener en cuenta, no para hacerlas. ¿En la programación? No, ya cuando vas a terminar, tienes que, después de toda la plática, dice como que para ti mismo, pregúntate si esa persona es salva. Dice, hazte esta pregunta, no se la hagas, pero tú piensa, a lo mejor esta persona, por todo lo que veo, dudo que sea salva, le voy a compartir el evangelio, ¿verdad? Entonces dice, ¿es salva esta persona? O pregúntate, ¿cómo es su fidelidad a Dios? ¿O qué visión tiene del sufrimiento? ¿O dónde está el pecado en la vida de esta persona? ¿O cómo se ha pecado contra esta persona? ¿Qué tan afectada está? ¿Cómo se ha pecado contra esa persona? ¿Cómo lo han agredido o ofendido? Y si hay posibilidad de reconciliación. Nuevamente ahí nos vamos al pacificador. El pacificador busca reconciliar, pero las situaciones tienen diversos grados, que algunas cosas no solamente es te perdono y ya, algunas cosas requieren restitución. Como sabes que este agravio no solamente fue un agravio de este tipo, sino que también involucró, digamos, dinero. Me estafaste. Entonces no nada más es te perdono, págame. Hay una restitución. Entonces así hay varias cosas y eso se ve en el pacificador. No es para ahorita, pero es la que sigue. Entonces, ¿cómo se ha pecado contra esta persona? Porque el consejero está buscando el que sea reconciliado, ¿verdad? ¿Y cuáles son las evidencias de la gracia de Dios en esta situación? Dice, no se las hagas a él, pero háztelas tú, pensando, ¿cómo veo yo aquí la gracia de Dios en todo esto? Esas son como para terminar las sesiones. Siempre se termina con oración y ya habiendo dejado la cita siguiente. Así, a grandes rasgos. Comentarios, preguntas, observaciones. Los que están viendo el video, pues harán las observaciones en algún momento, las mandan o no sé cómo le hagan. En el WhatsApp o por mail o en persona. A mí no me quedó muy claro lo de remedios redentores. Yo sé que sobre todo porque muchas de las cosas que comentaste después de ese punto 4, las ubico más en las coincidencias, ¿verdad? En las inquietudes de la persona, ¿verdad? De que casi todos tendríamos que irnos buscando sí. a la adoración, a la palabra, a Dios, al Creador. Sí, haz de cuenta que lo que entiendo que ellos tratan de hacer es dar respuesta a la primera parte de que están escuchando y dicen, es que este hermano, si pudiera ofrecerle esto, decirle esto, se solucionaría su problema o lo vería más claro o saldría de ese hoyo. Y por eso lo ofrecen como un remedio, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el que transforma el corazón es Dios, pero yo creo que ese le va a ayudar. Por ejemplo, de repente ves a alguien con demasiada angustia y preocupación con lo que está viendo y enredándose en las redes sociales y se mete demasiado, que de repente le dice, mira, yo te estoy viendo y sabes que un remedio así redentor, algo que te va a salvar. Esta semana no entres al Facebook o al WhatsApp o no entres, esta semana no entres. No lo abras. Y yo te digo que ese es un remedio que te va a ayudar a quitarte todo esto y te va a despejar, te va a hacer bien.
Y entonces te ofrezco, mira, vas a leer esto, o vas a orar, y esta es la tarea, pero parte del remedio es no lo abras. Y la persona dice, no es que yo quiero saber qué están diciendo, qué están chismeando, y qué están diciendo, y qué están comentando de esto y de aquello. Y está metidísimo y así, y tiene úlceras, y tiene migraña, y tiene no sé cuánto, porque no puede solucionar eso, ¿verdad? Pero a veces es un remedio que tú lo estás viendo claro, y entonces aquí dice como que, quítale esta programación de la psicología, o quítale esto de activismo, o reenmárcale las cosas en otra forma para que lo vea más claro, o preséntale de nuevo a Dios, o muéstrale las consecuencias, y háblale un poco de las consecuencias. Y a veces nada más necesitaban algo así, no sé, como el curso que tuvimos sobre la pornografía. Entonces teníamos ahí el curso de la pornografía y decir, mira, y si te doy este curso de 6 lecciones sobre la pornografía, pues yo creo que esto te va a ayudar mucho para reorientarte y reenmarcar las cosas, y es una meta a corto plazo y te va a ayudar. Bueno, vamos a tenerlo. Y es sencillo, ¿verdad? Pero pues remedio redentor, nosotros sabemos que lo único que va a hacer es la exposición de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo en su vida, pero pues así lo pusieron ellos. ¿Qué te puedo decir? No, pues yo esperaba darte un tecito caliente en la mañana con la lectura de esto. Bueno, también a algunas personas les cambian la vida nada más diciéndoles que tengan unos hábitos diferentes. A veces sí, un té en la mañana. Sí. Sí, pero entonces está enfocado a las actividades que necesita el consejo, ¿verdad? Como lo que planteabas de que, tu problema es el celular, ¿verdad? Y estás metido todo el día en el celular, por eso ni me haces caso, ¿verdad? Y nomás estás ahí. Pero, bueno, ¿sabes qué? Para quitarte problemas de concentración en la palabra, de alabar a Dios, ¿no? Quítate el celular un tiempo, o quítatelo definitivamente, ¿no? Sí, o ya no seas leal a sus amigos, deja este bar, o deja de estar frecuentando a esta mujer y no te vayas tras ella, o hay más cosas, hay muchas cosas. Está difícil porque los seres humanos nos complicamos la vida con tantas cosas, y es nada más como decir, mira, mi recomendación es, entonces vamos a quitarle lo de remedios redentores y vamos a ponerle recomendaciones prudentes. Consejos prudentes. Y otros 2 ejemplos que vienen ahí muy bonitos es de que un hombre de 35 años, 34, que se mete en el Nintendo o en los Xbox. Y oye, y ese es el problema, pero no, el problema es de que se quiere salir de la realidad. Pues hay que ver más a fondo, decía el libro. Sí, decía, su ídolo no era el Xbox. Él estaba teniendo otros problemas y estaba huyendo de la realidad, pero pues eso no lo sabes en la primera sesión, ¿verdad? A veces en la segunda o tercera, a veces no te das cuenta, es complicado. Hace algunos años llegó a mí un libro que me gustó mucho, que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y entonces empecé a leerlo yo y me di cuenta que antes para el hijo era para mí. Y entonces cuando empecé a leerlo decía que todos somos adoradores por naturaleza. Entonces siempre estás adorando algo, donde pasas mucho tiempo, donde pones tu corazón, gastas tu dinero. Y entonces eso me quedó muy claro, y siempre tengo mucho cuidado cuando paso mucho tiempo en algo. Y digo, ¿a quién estoy adorando ahora? Necesito reubicarme otra vez. Y entonces también me ha ayudado, igual a los hijos, a observarlos dónde gastan su tiempo, su dinero, todas sus fuerzas. Y ves a otras personas cuando se acercan a pedir ayuda y ves su necesidad, y ellos mismos no se dan cuenta que están siendo adoradores, algo que muchas veces el enemigo vino y hizo estragos en su vida, y ellos buscan, o sea, como que
auxilio, ¿verdad? Y te ven a ti con una Biblia o te ven que tú puedes darles una palabra y como que es la oportunidad de oro para presentar el Evangelio, ¿verdad? Entonces como que a veces no es una sesión ni dos, porque ellos mismos están como que muy invadidos de muchas cosas y a veces ni siquiera el enemigo les pone, no leas la Biblia. Entonces cuando tú vas a esa sesión donde dejas tarea y no lo hacen, siento que también es un punto donde es la oportunidad de que aunque no hizo la tarea, tú puedas abrir la Biblia y decir, pues vamos a leer lo que te había dicho y no pudiste, y ahí tú vas viendo si la persona está receptiva y realmente quiere salir o está buscando auxilio y quiere salir, seguir ahí, porque ahí veo que es oración y muchas veces hasta ayuno, donde dices, es algo muy fuerte, muy pesado, y así estuve yo, o sea, te consideras, dices, ella quiere salir, quiere conocer, pero está en un pozo profundo y el Espíritu Santo ves que empieza a trabajar ya, ¿no? Bueno, pues ahí es donde termina, con uno haciéndose preguntas para poder, pues con la guía de Dios, proclamar el Evangelio o de alguna manera tener algún pasaje con el cual ayudar a la persona, orar por ella sinceramente, y así termina la sesión 2 o la 3 o la 4. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver la sesión final. La sesión final, y ya después nada más quedarían 2 sesiones más, y ese es básicamente el curso. Si pueden ver los videos que les mandé por ahí por mail, el canal de los videos, La Fuente era, creo, la iglesia de La Fuente. Ahí les puede ayudar. Si tienen algunos libros de repente como Cómo pastorear el corazón de un hijo, pues les puede servir en alguna forma, o no sé, comunicación, clave para mejorar la comunicación en el matrimonio, o algo para problemas juveniles, o si tienen el del pacificador, o si tienen algunos otros así que sirven para diferentes etapas, ¿verdad? Tenemos por ahí uno que tiene que ver con el trabajo, otros que tienen que ver con la pornografía, otros que tienen que ver así con diferentes asuntos. Bueno, tener por ahí algo para que cuando se presente yo digo, puedo apoyar en esto, ¿verdad? ¿Quién escribe el pacificador? No te puedo. Nada más y nada más lo ¿Quién? puedo encontrar, el pacificador. ¿Tú lo tienes? Sí. Al final tiene guía de estudio y todo, y está. Sí, ¿no? Básicamente el pacificador dice que un problema puede llevarse a los extremos, ya sea que el problema se enfrente de una manera equivocada y lleva a la muerte, y esa persona resolvió su problema matando al otro, o cuando no lo quiere y está huyendo de ello y la persona lleva a la muerte al suicidio y sale del problema por el suicidio. Entonces los dos extremos son muerte, es el homicidio y el suicidio. En medio está la parte de la reconciliación. Dice, pero esta es una loma resbalosa, ¿verdad? Para los dos lados hay muerte, en el centro hay vida, y aquí hay diferentes formas de tratar, ya sea confrontando el problema o queriendo huir del problema, y hasta llegar a los extremos, ¿verdad? Al extremo de matar al otro o al extremo de matarme a mí. Y se resolvió el problema, muerto o muerto, y se acabó el problema, ¿verdad? Entonces eso es lo que más o menos está diciendo, y que hay soluciones intermedias para no llegar a esos extremos. Creo que es abogado el que lo escribió. Entonces también hay algunos aspectos que tienen que ver con cosas legales, porque algunas cosas involucran pues la ley, ¿verdad? No nada más es una ofensa de me miró feo y ya. Sí. Entonces vamos a orar para terminar aquí. Gracias, Dios, te damos por este tiempo que nos permites meditar, reflexionar. Ayúdanos, Señor, para poder servir a alguien que esté a nuestro alrededor y necesite de una palabra de consejo, que podamos llevarles tu consejo, que podamos llevarles tu palabra, tu esperanza, que podamos presentarles a Cristo. Ayúdanos, Señor, y úsanos con los que tenemos alrededor, para que en medio de la vida
que podamos nosotros pues servir también como una lámpara que alumbra en medio de un lugar oscuro y que te muestra a ti como aquel que nos ama, que ha dado su vida por nosotros y que quiere restaurarnos a la comunión, a la vida contigo y unos con otros, restaurarnos a la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, para ir todos hacia ese camino, a la madurez, a crecer en la fe, la esperanza y el amor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, concluimos hoy. Gracias. No recojan nada, dejen todo así. Sí, porque se van a usar las mesas abiertas. No hay, sí, el sábado sí hay.